¿Cómo están? La paz del Señor contigo. El día de hoy vamos a compartir un tema luego de mucho tiempo de estar ausente por medio de estas redes. El tema que queremos compartir el día de hoy tiene mucha relación con lo relativo al mundo angélico y al mundo de los demonios. Esto surge un poco por algunas diferencias o discusiones que encontramos con algunos hermanos en donde descubrimos que había un poco había muy poca comprensión relativo a lo que es el demonio, a lo que está limitado al sacerdote, a lo que está limitado al laico, y hasta dónde nosotros podemos actuar ante situaciones en donde se ve involucrado el demonio de una forma más potente o poderosa, porque debemos entender que el demonio siempre, siempre se hace presente en nuestras vidas, y sobre todo por medio de nuestros pecados. Muchos hermanos tratan o intentan de querer ver al demonio solamente en los aspectos extraordinarios y se fascinan muchas veces con todo este tema de los exorcismos, de las posesiones y de las vejaciones del demonio. No obstante, yo creo que debiéramos preocuparnos más aún de cómo el demonio se hace presente en mi vida, en mi historia, en el día a día, en mi actuar, porque ahí es en donde yo debo poner ojo para no dejarlo actuar en mi vida. Querer ver el demonio un poco más allá de estas situaciones, creo que tiende a ser un poquito de fanatismo. Porque si bien es cierto, existen casos de posesiones del demonio, de vejaciones, de influencia del demonio, podemos decir que son las mínimas versus todas las situaciones diarias y cotidianas que tenemos donde dejamos entrar al demonio en nuestra vida, por medio de la ira, por medio del mal actuar, por medio del pelambre, del cagüín, de creer en el esoterismo, de creer en el tarot, de leernos las cartas, de que alguien nos lea la palma de la mano. Es decir, hay muchas situaciones más en donde realmente dejamos entrar al demonio antes de que nos encontremos con una situación de posesiones, de vejaciones, etc. Y para el día de hoy vamos a compartir el primer tema, y este tema se llama ¿qué es el demonio? Entonces, cuando nosotros nos empezamos a preguntar qué es el demonio, debemos entender de dónde viene, cómo surge. Lo primero que debemos entender es que el demonio demonio como tal no surge, no nace. Lo que Dios hace en un principio de la historia es crear seres angélicos. Dios crea a seres angélicos. Por tanto, debemos comprender que el demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica. Cuando nosotros decimos que es un ser angelical, por tanto, también debemos entender que no tiene cuerpo, que no existe materialmente, sino que solo es espíritu. No es como nuestra realidad humana, que nosotros somos espíritu, ¿cierto? Y somos cuerpo. En este caso se trata solamente de una existencia espiritual. Al no tener cuerpo el demonio, tampoco puede sentir inclinación por los pecados que se cometen con el cuerpo. Por ejemplo, la gula, la lujuria o de todos estos pecados que nosotros cometemos. En el caso de los demonios, son pecados imposibles, porque no tienen cuerpo, son incorpóreos. Más bien los pecados que ellos cometen son pecados del intelecto, son pecados del pensamiento, del sentido intelectual. Eh, en consecuencia, los pecados del demonio, ¿cierto? O de los demonios, son pecados meramente espirituales. Como dije en un principio, debemos recordar y debemos tener claro que Dios no creó demonios y creó ángeles. Dios solo creó seres angélicos, no creó seres malos. No nos olvidemos que la palabra dice que todo lo que Dios creó, vio Dios que era bueno. Lo que sucede es que con el tiempo hubieron cosas que se fueron deformando. Así como Adán y Eva caen en el pecado y se deforma este amor a Dios, del mismo modo los seres angélicos también caen en pecado. Y al caer en pecado, se deforman y deciden vivir en ausencia o alejados de la presencia del Creador. Ahora, como decíamos, Dios crea seres espirituales, angélicos, no creó demonios. Pero lo que sí Dios hace es que antes de que los ángeles pudieran gozar de la esencia de Dios, es que los pone a prueba en obediencia.
porque los ángeles en su intelecto comprendían y entendían quién era Dios, comprendían que era el creador, pero no veían su esencia. Y es en esta situación del no ver su esencia que Dios finalmente los pone a prueba, para que, habiendo superado esta prueba de obediencia, ellos pudieran tener la visión beatífica, pudieran tener la esencia, la visión, ya no solamente tener la visión, sino que gozar de la esencia del Creador. Lo que los ángeles finalmente veían era el resplandor, por así decirlo, de la luz de Dios, escuchaban su voz majestuosa, pero no contemplaban su rostro. Aún así, ellos sabían que Dios era su creador, que los había creado por amor y para el amor. Ahora, si esto lo tuviéramos que explicar para entenderlo un poquito, es lo mismo que cuando hablamos del matrimonio. Antes de casarnos, nosotros conocemos a nuestra novia, sabemos quién es nuestra novia, sabemos que tiene nombre, sabemos que viene de una familia, pero no compartimos ni vivimos la intimidad con esta persona. Esta es la misma situación que tenían los ángeles. Cuando yo me caso, cuando yo me he casado con mi esposa, he compartido en totalidad mi intimidad y ella la intimidad conmigo. Es esto mismo a lo que se ven enfrentados los ángeles. Sabían, conocían en el intelecto de Dios, pero no gozaban de esta intimidad y de la esencia del Creador. Ante esta prueba que Dios pone, ¿cierto?, a los ángeles, entonces surgen dos bandos, por así decir. Por un lado están los ángeles que obedecieron a Dios en este periodo de prueba, y al obedecer y al pasar este periodo de prueba, contemplaron el rostro de Dios, contemplaron su esencia, pero por otro lado también hubieron ángeles que desobedecieron de forma irreversible a Dios. Y al desobedecer de forma irreversible a Dios, se fueron transformando progresivamente en demonios. Ellos se transformaron en demonio, el demonio se transformó en demonio, nadie lo hizo demonio. Dios no lo creó demonio, Dios no lo creó malo, Él decidió en desobediencia ser malo, Él decidió en desobediencia vivir en pecado, Él decidió en desobediencia vivir alejado del Creador que lo había creado por amor y para el amor, para gozar en su presencia eterna. Ahora, como bien decía, este proceso de transformarse en demonio no fue un proceso así en donde decimos hoy día desobedezco a Dios y desde ahora en adelante soy demonio y nada más que demonio. Esto fue un proceso evolutivo en donde el demonio en el intelecto fue decidiendo estar alejado de la presencia de Dios. Porque como ya dijimos en un principio, no podemos olvidar que el demonio es espíritu y actúa en intelecto, no actúa corpóreamente, no tiene cuerpo. ¿Cuál fue esta primera etapa a la que se dieron sometidos estos ángeles que terminaron siendo demonios? Primero pensaron que desobedecer a la ley de Dios o a la ley divina podía ser bueno. Es como cuando nosotros decimos, quizás transgredir la ley de tránsito no es tan malo. Es decir, si la ley de tránsito me permite andar a 120, pero si yo voy a 140 no es tan malo. Esta misma situación se da con los ángeles. Pensaron que quizás transgredir la obediencia a Dios no era tan malo. Luego de dado este primer paso, viene un momento en donde esta desobediencia fue aceptada como tal y ya se convierte en pecado. Es como si ahora dijéramos, ir a 140 kilómetros por hora es bueno. Ya, realmente la gente está tonteando con esto de los 120 kilómetros. De ahora en adelante voy a andar a 140 kilómetros y no a menos, indistintamente en la zona que me encuentre, indistintamente que la señalización vial me diga andar a menor velocidad. Y en ese momento sus voluntades ya comienzan a alejarse de Dios y como consecuencia aceptan lo malo como bueno, aceptan la mentira como verdadera. Es como que llega aquí el momento en donde yo digo, no, que andar a 120 km por hora está bien, andar a 140 km por hora está bien, andar a 160 km por hora está bien, indistinta de la zona que me encuentre, porque está bien, que no hay problema. Yo lo asumo y lo hago parte de mí. Ahora los demonios en este razonamiento
buscaban día a día más razones para justificar su desobediencia. Es como si yo dijera, no, es que yo ando a 140 kilómetros por hora porque en vez de demorarme 20 minutos a la ciudad, me voy a demorar 5. Entonces, eso es bueno. Voy buscando en el intelecto, en este caso los ángeles fueron buscando en el intelecto razones para justificar su querer alejarse y desobedecer al Creador. Y luego ya llega este episodio final en donde el ángel decide, quiere desobedecer a Dios y decide, quiere vivir al margen de Dios. Ya no quiere gozar de esta presencia santa de Dios. A él ya le molesta, ¿cierto? Saber que tiene un creador, que tiene a alguien que es más grande que él. Esta ya no es una situación de enfriamiento, porque alguien podría decir, bueno, realmente lo que le pasaron a estos ángeles fue que el amor a Dios se fue enfriando. No. El amor de los ángeles a Dios no se fue enfriando. Fue una opción. Y esta opción fue por pura voluntad de vivir apartados del Creador, de vivir apartados de Dios. Los que perseveraron de vivir al margen de Dios, se convencieron de que Dios no era Dios, se convencieron de que Dios era uno más, se convencieron de que Dios no era bueno, se convencieron de que Dios estaba equivocado, se convencieron de que Dios era un tirano porque le hacía vivir en obediencia, porque lo hacía vivir sometido a las reglas que le imponía. Para ellos, Dios no era nada más ni nada menos que un obstáculo para vivir libres. ¿Cómo encontraron que Dios era malo? Ok, deciden vivir al margen de Dios. Y en este pensamiento de Dios como tirano, entonces es que los demonios empezaron a crecer en odio, en desobediencia, pero por sobre todo en odio a Dios. Algunos en este episodio ya comienzan a odiar más a Dios, otros comienzan a odiar menos a Dios. Ahora, si nosotros nos vamos a los textos bíblicos, algo de esto nos habla el libro del Apocalipsis. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 12, nos dice lo siguiente. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar luz. Apareció también otra señal en el cielo, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en la cabeza 7 coronas, con una cola que barre la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí cuando hablamos de este dragón rojo que barre una tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra, nos da a entender este momento del combate en donde finalmente vienen estos demonios que estaban convencidos de que Dios era malo, que era un tirano, y vienen y barren con una parte de los ángeles que Dios había creado. Y los convencen de que Dios era malo. Por eso dice que el dragón rojo arroja una tercera parte de los ángeles, de las estrellas del cielo, a la tierra. Finalmente son estos demonios que se habían revelado que convencen a más de que Dios era malo y los arrebatan de la presencia de Dios y los esparcen por la tierra. A eso se refiere cuando nos habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 12. Luego dice que el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando naciera. Y la mujer dio a luz a un hijo varón que ha de gobernar todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado a Dios y su trono, mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentará durante 1270 días. Entonces, y aquí viene otra parte importante, se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Aquí cuando habla de que luchó el dragón y sus ángeles, eran todos aquellos ángeles que ya convertidos en demonio, decidían vivir en ausencia de Dios y querían convencer a otros de vivir en ausencia de la presencia de Dios. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Es decir, todos sus secuaces, todos aquellos que renegaron de Dios, que no querían vivir en presencia de Dios.
Esto, esto que nos cuenta el libro del Génesis en el capítulo 12, nos da a entender un poco la situación que se vive en la primera etapa en donde Dios pone a prueba a los ángeles. Ahora viene una siguiente pregunta. ¿Cómo los ángeles pueden luchar entre sí si son incorpóreos? ¿Qué armas pueden usar? Porque ya hemos dicho que los ángeles son meramente espíritu, son seres espirituales. El combate de los ángeles no es de cuerpo, más bien el combate de los ángeles es un combate intelectual, en donde, como nos cuenta el libro del Apocalipsis, la serpiente, el demonio, Satanás, lo que quería finalmente era convencer a la fila de los ángeles que amaban a Dios y que querían vivir en presencia de Dios, quería convencerlos de que Dios era malo, de que Dios era un tirano, de que Dios no era bueno y que finalmente estaban sometidos a alguien que no quería el bien para ellos. Por tanto, las armas que utilizan en este caso son armas intelectuales. Si bien es cierto, el demonio y todos sus secuaces trataban de convencer a las filas fieles a Dios de que Dios era malo, también se daba la situación contraria. Se daba la situación en donde Miguel y sus ángeles, como dice la palabra, combatieron contra el dragón, es decir, también quisieron convencer a aquellos ángeles convertidos en demonios de que Dios era bueno y que podían retornar al amor de Dios. En esta batalla que se entabla hubieron bajas de ambas partes. Hubieron ángeles fieles a Dios que terminaron convirtiéndose en demonios, y hubieron demonios que habían renegado de Dios que volvieron al amor y a la presencia de Dios. Es decir, ambas partes tuvieron bajas. Ahora, como ya dijimos, los demonios se fueron deformando progresivamente. Unos odiaron más a Dios, otros odiaron menos. Unos se hicieron más soberbios, otros se hicieron menos soberbios. Y cada demonio se fue deformando en un pecado específico. Por eso luego, cuando vamos avanzando en estos temas, vamos a descubrir de que hay demonios de distintos pecados. Está el demonio de la lujuria, está el demonio de la mentira, está el demonio del engaño, porque cada demonio se fue deformando y se fue cargando de un pecado en específico. Ahora, por el contrario, los ángeles que se mantuvieron bien a Dios fueron creciendo en santidad progresivamente también. Unos crecieron en más virtud que otros. Unos amaron más que otros a Dios. Y por eso también es que debemos entender que a los ángeles se les distinguen en jerarquías. Y tenemos las dominaciones, las potestades, tenemos los serafines, tenemos los querubines, tenemos los ángeles, tenemos los arcángeles, porque fueron también ellos creciendo en amor, fueron creciendo en gracia, fueron creciendo en virtud, en todo aquello que provenía de Dios. Ahora llega un momento en que esta batalla, que se entabla en el Apocalipsis 12, termina, se acaba. ¿Y cuándo termina esta batalla? Cuando los ángeles se encasillaron en su posición y nadie los sacó de esa idea, y los demonios se encasillaron en su posición y nadie los sacó de su idea. Es decir, cuando ya todos los que quisieron renegar de Dios, renegaron, y cuando todos los que quisieron permanecer fieles a Dios o retornar al amor de Dios, retornaron y vivieron unidos al amor de su Dios, de su Creador. En este momento, cuando ya nadie quiere pasar a un lado o al otro, es cuando esta batalla termina. Ahora, cuando termina esta batalla, entonces cuando Dios ya permite a los ángeles que quisieron seguir en su presencia, contemplar su esencia, contemplar su rostro, contemplar su divinidad, contemplar su santidad, contemplar su gracia, contemplar su amor, contemplar su misericordia. Así del mismo modo, en este momento en que Dios permite a los ángeles contemplarlo en esencia, Dios también aleja completamente y aparta de su mirada a los demonios que quisieron vivir apartados de Él. En cierto modo, Dios les da la espalda. Aunque suene feo, Dios les da la espalda. Porque si Dios seguía enviando virtudes de gracia, de misericordia para ellos, lo único que producía los demonios era más odio, más rencor y más rechazo de Dios. En definitiva, por amor y por misericordia, Dios deja de enviar gracias de misericordia para los que se habían rebelado, les da la espalda para que su condenación no sea mayor.
Ahora, cuando ya los ángeles ven la esencia de Dios, ven su gracia, ven su santidad, no hay posibilidad de rechazarle a Dios. Porque al conocerlo en esencia, conocer su amor, conocer su gracia, conocer su misericordia, llena tanto que querer cambiar a Dios por cualquier otra cosa es como cambiar oro por estiércol. Es como cambiar oro por basura. Desde que los ángeles contemplan la esencia de Dios, optar por cualquier otra cosa es desperdiciar el tesoro más grande que pueden tener. Ahora, el ángel al entrar en el cielo y al entrar en la presencia de Dios, ya no solamente comprende en intelecto a Dios, sino que vive, contempla todo lo que es Dios, contempla toda la esencia de Dios, contempla todo lo que es Dios. Amor, misericordia, perdón, virtud, etcétera, etcétera. Y todo lo que podamos entender y comprender del Creador, de nuestro Dios. Ahora, con esto entendemos también que el demonio y el cielo no existen como lugares físicos. De hecho, el purgatorio tampoco existe como lugar físico. Más bien debemos entender que el infierno y el cielo son estados. Estados de vivir en presencia de Dios y estados de vivir en ausencia de Dios. El infierno es la ausencia de Dios. El cielo es vivir en gracia y en presencia de Dios. Y los ángeles, en el espacio físico en donde se encuentran, siempre están en el cielo, porque siempre están viviendo y contemplando las maravillas de Dios. Y los demonios, en el espacio físico en donde se pueden encontrar, siempre llevan en su corazón el infierno, que es saberse alejados del Creador, saberse alejados de Dios, de aquel que los ángeles contemplaron. Eso también nos hace entender que nosotros día a día y en todo momento podemos decidir vivir en el cielo o en el infierno. Yo soy el que en vida decide adelantarse y vivir en presencia de Dios. La palabra de Dios dice que en el cielo no hay llanto, no hay dolor, no hay pobreza, no hay sufrimiento, no hay soledad. Yo hoy día decido vivir en el cielo que Dios ha hecho descender para mí. Yo hoy día decido vivir alegre a pesar de las dificultades, porque sé que hay un Dios que me ha creado por amor y para el amor. Yo hoy día decido vivir en el cielo y sentirme amado por mi Creador. Yo hoy día decido vivir en el cielo y a pesar de mis dificultades, bendecir y alabar a Dios y no vivir en el llanto, no vivir en la tristeza. Yo hoy día decido dejarme llenar por el amor de mi Creador, como los ángeles decidieron vivir y contemplar la esencia del Creador. Así que entendemos que el cielo y el infierno no son lugares físicos, sino que son estados. Ahora es importante también que entendamos que el demonio sigue siendo ángel y sigue teniendo los poderes que Dios le confirió, que le concedió. Por eso también el demonio tiene poder. Por eso también el demonio hace de las suyas. Pero debemos entender que es criatura y no creador. Y al ser criatura y no creador, toda su autoridad y su poder están subordinadas de todos modos al Dios creador, al Dios que nos ama, al Dios que nos quiere. Por tanto, como el demonio está subordinado al creador, también está subordinado a los hijos del creador que somos nosotros. Nosotros en el bautismo nos hemos hecho hijos de Dios, sacerdotes, profetas y reyes. Y al hacernos hijos de Dios, tenemos autoridad sobre los demonios, tenemos autoridad sobre nuestros pecados en la gracia de Dios. Nadie puede decir, yo no puedo decir, ni nadie puede decir que no tiene autoridad sobre sus pecados. Ninguno de nosotros puede decir que no puede contenerse ante una situación de pecar. Porque tenemos autoridad sobre el pecado, tenemos autoridad sobre aquel que nos tienta, tenemos autoridad sobre aquel que nos insta a pecar. Nuestro proceso de vida, hermano, es igual que el proceso de vida de los ángeles, es similar al proceso de vida de los ángeles. Nosotros somos seres corpóreos de cuerpo, pero también somos espíritu. Y nuestro cuerpo es un medio para cometer los pecados que el espíritu
puede cometer. El demonio solamente comete pecados de espíritu. Nosotros cometemos pecados en el cuerpo, en la carne, movidos por el espíritu, movidos por los pecados del espíritu. Pero hermano, no digas que no tienes autoridad sobre ti. No digas que no tienes autoridad sobre el pecado. No digas que no tienes autoridad sobre el demonio. No digas que no tienes autoridad sobre las tentaciones. Porque eres hijo de Dios, porque has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor te ha constituido sacerdote, profeta y rey. Y te ha dado autoridad sobre todo demonio. Para someterlo, porque eres hijo del Creador. Porque eres hijo de Dios. Y tú tienes una promesa del Padre. Y esa promesa es que al igual que los ángeles que fueron obedientes a Dios, vas a gozar de la presencia eterna de Dios. Vas a gozar de la esencia de Dios, que es verdadero amor, que es verdadera misericordia, que es verdadera virtud, que es verdadera santidad, que es verdadera compasión. Y no esperes llegar al cielo para vivir en la misericordia y en el amor de Dios. No esperes tu muerte, hermano. Empecemos a vivir hoy día. No esperemos nuestra muerte. Empecemos a vivir hoy día en el amor y en la gracia de Dios. Empecemos a vivir hoy día en el cielo. Empecemos a vivir hoy día en alegría. Empecemos a vivir hoy en amor. Empecemos a vivir hoy en santidad. Empecemos a vivir en presencia del que nos creó por amor. De aquel que nos ha entregado a su Hijo para que lo crucifiquemos, para que nos salvara. De aquel que ha querido restablecer los lazos que se habían roto. De aquel que quiso enviarnos a María y a Jesucristo como nuevo Adán y como nueva Eva para destruir las cadenas del pecado. El demonio, hermano mío, no tiene autoridad sobre nosotros. El demonio, hermano mío, no tiene poder sobre nosotros. El demonio está subordinado al Dios creador que nos ha creado por amor. ¿Crees, hermano, que no puedes dejar la droga? Claro que la puedes dejar en el nombre del Señor. ¿Crees, hermano, que no puedes dejar el alcohol? Claro que lo puedes dejar en el nombre del Señor. ¿Crees, hermano, que no puedes dejar de ser mujeriego y de engañar a tu mujer? Créeme, hermano, que sí lo puedes hacer en el nombre del Salvador, de Cristo el Señor. ¿Crees que no puedes dejar de golpear a tu mujer, a tus hijos? Claro que lo puedes hacer. Claro que lo podemos hacer. ¿Crees que no podemos dejar de mentir? Claro que lo podemos dejar de hacer. Porque todos nuestros pecados, todas nuestras miserias están subordinadas. Porque somos hijos del Creador. Invoca el nombre de Jesucristo, invoca su preciosa sangre que derramó en la cruz por ti. Y te aseguro, te doy por promesa, hermano, que todas nuestras miserias serán superadas. Que el amor de Cristo, el amor del Señor, que el amor del Dios Creador, que tuvo compasión, que permitió a los ángeles contemplar su rostro, contemplar su esencia, hoy día inicia un camino de conversión en nuestras vidas. Que el amor y la paz del Señor sean contigo, hermano.